Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast Radioactivamente. Espero que estén muy bien y que estén teniendo una semana muy bonita, un día, tarde, noche. Como verán, el día de hoy no me encuentro solo. Me encuentro con Jonathan, quien ya ha estado en ocasiones anteriores como invitado aquí en su espacio. Sin embargo, el día de hoy no viene como invitado, sino que ha venido para quedarse. Y justamente vamos a permitir que Jonathan se presente. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Pedro, ¿tú qué tal? Sí, gracias por la invitación al podcast, a ser parte de esto, que desde que sé que haces esto me encantó y siempre fue muy grato ser tu invitado, pero ahora toca colaborar, ¿no? Y muy feliz de eso. Sí, que justamente, como lo menciona Jonathan, compartimos una idea similar en cuanto a la idea del programa como tal. Platicándolo, decidimos que era mejor hacer esta colaboración y trabajar el proyecto juntos. Creo que por diversos motivos. De entrada, creo que es más agradable cuando haces algo con alguien que comparte un interés, y también hasta cierto punto más sencillo. No sé si lo veas así, porque y divertido, diría yo, porque de pronto justo platicamos de esta parte de la ciencia. Es difícil a veces entablar una conversación con alguien o decir, mira, tengo ganas de hacer esto. Y sí, no sé qué opinas tú al respecto. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, como dices, compartimos este interés de tratar de llevar esto de temas científicos a un nivel del idioma coloquial o entendible. Ajá. Para que la gente que no es especialista en los temas que vayamos a tratar de exponer los entienda y también se interese por ellos. Sí, que justamente pues esperamos realmente que los temas que abordemos en el programa sean de su interés, que los disfruten, pero sobre todo que aprendan y que se motiven a seguir buscando información sobre este tipo de contenidos. Y pues bueno, saber que ya vamos a estar aquí, vamos a intentarlo hacer de manera semanal, dependiendo de las cuestiones de tiempo, porque justamente ahorita vamos a hablar de esas cuestiones de lo que implica lo que estamos haciendo. Pero sí tratar de ser constantes, y esto lo digo a nivel personal. Mi idea siempre ha intentado o nunca ha sido dejar abandonado el proyecto de tanto de Random Podcast como de Radioactivamente ahora. Pero inevitablemente hay situaciones que te imposibilitan, sobre todo por esa cuestión del tiempo. Pero pues esperamos que nos vean aquí de manera constante. Y pues justamente vamos a dar inicio con este primer episodio, trabajando juntos. ¿Y de qué vamos a platicar, Jonathan? El tema que discutimos y que parece un buen tópico para empezar estos podcasts es básicamente cómo se desarrolla la vida de alguien que está aprendiendo a hacer investigación de índole científica. Sí, tú actualmente estás en un doctorado en ciencias, que lo platicamos la vez pasada que viniste al programa. No sé si quieras profundizar un poco más o comenzar contándonos un poco más de tu experiencia. A lo mejor ahora, digamos, ya pasaste por la maestría y ahora en el doctorado, pero algo que es muy importante mencionar, y creo que es importante en un programa del PNPC, que ya también hemos hablado en ocasiones anteriores. En el último episodio lo platicamos mucho más a detalle, pero a final de cuentas es un programa de alto rendimiento, por así decirlo. Sí, básicamente el PNPC el significado del acrónimo es Programas Nacionales de Posgrados de Calidad. Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Entonces, básicamente, pertenecer a un programa del PNPC demanda como el 90% de tu tiempo, ¿no? Y tú sabrás qué haces con el resto. Pero sí, fíjate, como lo comentas, yo ya realicé una maestría. Y cuando uno hace el salto de la licenciatura a la maestría, cuesta muchísimo trabajo adaptarse
a cómo es aprender a empezar a hacer investigación. Porque, como lo comento, la demanda de tiempo que se necesita para que uno por sí mismo pueda lograr entender cómo se mueve el mundo de la investigación, cuáles son los temas trend topic o los más actuales, es algo que de verdad demanda mucho tiempo y que si uno no está bien acostumbrado a dedicarle muchas horas del día, o casi todas las horas del día, a un tema en específico, porque es la realidad, uno le dedica en un posgrado, se hace un especialista. Y muchas horas del día a un solo tema cuesta muchísimo, es un salto enorme. Sí. Y esto es como una pregunta personal, y porque ahora que digo, yo cuando inicié las clases, sí empieza a ver que, pues como en todos los programas que se inician del nivel que sean, la primera semana es como siempre es de chocolate, ¿no? Como que no cuenta, como que es nada más como para presentarse, la introducción del grupo, y dices, pues sí me dejaron tarea, pero pues tranca, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Porque en el mío fue como que fue pasando el tiempo y no sé, la primera semana que me tuve que desvelar fue como, pues me desvelé esta semana, pero no hay pedo, la siguiente me recupero. Y después, la siguiente semana me tenía que desvelar casi todos los días y llegó un punto donde empecé a asimilar que este iba a ser mi estilo de vida, al menos durante lo que resta de la maestría. Y no sé para ti cómo fue ese darte cuenta de que de entrada tus horas de sueño se iban a ver limitadas. Mermadas, Sí. De hecho, sí, es interesante. Bueno, en mi caso particular, yo soy experimental, soy físico experimental. Entonces, hacer investigación demanda tiempo, pero ser experimental te exprime hasta más no poder. Yo recuerdo que a inicios de mi maestría, o bueno, del segundo año de la maestría, cuando ya tenía que dedicarle todo el tiempo posible a mi proyecto, de nuevo experimental, había ocasiones que salía del laboratorio en la madrugada. Sí. Llegaba temprano en la mañana y en la madrugada iba saliendo. Y todo el día era dedicarlo a obtener resultados, ¿no? Pero de nuevo, es mi caso particular porque el laboratorio demanda mucho tiempo y quien haga cosas experimentales estará de acuerdo conmigo. Pero sí, al inicio de la maestría, primer año, las clases, el nivel de conocimientos que exige, usualmente no se nos da en la licenciatura. Y uno tiene que aprender a ser autodidacta. Sí. Entonces sí, son muchas, o casi todas las noches en vela. Sí. Tratando de entender qué estamos haciendo con nuestra vida. Y el entendimiento se da a través de entender lo que nos quieren transmitir en conocimiento en las clases, ¿no? Y sí estoy de acuerdo contigo. Desvelarse o, bueno, dormir esta tarde es el estilo de vida que uno lleva en un posgrado. Y de hecho, por eso nos volvemos adictos al café. Sí. Sí, y bueno, de entrada creo que tocas un punto importante que al menos en mi caso en concreto, fíjate que antes de entrar a la maestría como tal, tuve la oportunidad de trabajar con dos muy buenos amigos y maestros en la universidad, que si nos están escuchando, que sé que de pronto nos escuchan, les mando un abrazo al doctor Efraín Delgado y al doctor Miguel, al Efra y al Mike. Que fíjate que con ellos yo desde que estaba en la universidad tuve la oportunidad de participar en el club de investigación, que a mí participar en ese club de algún modo me cambió la vida, porque empezamos a hacer proyectos donde teníamos justamente que hacer investigación de diversos tipos o en diferentes proyectos, pero me daban una perspectiva diferente de lo que era al menos mi licenciatura, que es licenciatura en Mercadotecnia, y me mostraban que se podían hacer otras cosas. Entonces termino la universidad y estuve
casi 3 años colaborando con ellos ya a nivel profesional, haciendo investigación. Y lo que hacemos es investigación de mercados, investigación en proyectos de índole social, pero ya tenía digamos, esta experiencia práctica. Este bagaje. Sí. Cuando llego a la maestría, de algún modo, ya entiendo de lo que se me está hablando y lo comprendo desde lo práctico. Realmente creo que en mi caso, lo que me faltaba era este sustento teórico de por qué se hacen las cosas, porque claro, yo me encargaba cuando colaboraba con ellos de hacer las cosas, por ejemplo, de hacer las entrevistas, de aplicar encuestas, pero no tenía o no entendía del todo el por qué se elegía ese método en concreto, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue como un volver a aprender, ahora desde la parte teórica, pero entiendo, no sé qué opinas tú, por ejemplo, en tu caso, terminas la licenciatura y iniciaste la maestría de inmediato. Sí, inmediatamente. Que ahora entiendo que es diferente, porque, por ejemplo, creo que en física, de igual forma, en la licenciatura, tú ya hacías trabajo experimental. Sí. Entonces, no es como a lo mejor en muchas de otras áreas académicas donde terminas de la universidad y que puede que nunca hayas tenido esta experiencia práctica. Tienes un servicio profesional, es verdad. ¿Crees que, hablando desde tu área, es bueno iniciar una maestría terminando la licenciatura en áreas de ciencias más experimentales, o crees que se necesite trabajar un poco antes de? Eso yo pienso que depende de la persona y de qué es lo que se quiere estudiar. ¿Por qué? En tu caso, imagino que el hacer este trabajo con Mike y con Efra, Efra te abrió la mente a posibilidades más allá de simplemente aplicar algo que te dijeran que aplicabas, ¿no? uh-huh. Es decir, ahora ya no solamente lo vas a aplicar, ahora ya sabes por qué, el sustento, el background, ya sabes por qué se aplica, ¿no? En el caso de ciencias, voy a hablar de los casos de compañeros, ¿no? De las experiencias de mis amigos. Uh-huh. Allí en donde yo estudié, yo soy ingeniero en física, también hay ingenieros químicos. Uh-huh. Y al menos el primer año el tronco común es el mismo, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la carrera, uno va decidiendo, o no decidiendo, va captando lo que va aprendiendo y decide si la parte de la academia es para él, o en mi caso era para mí, Uh-huh. o si de plano no. Okay. Entonces, hay maestrías de cualquier tipo, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que si la academia era para ti, una maestría en ciencias funcionaba bastante bien. Si no, una maestría en, no sé, en algo aplicado a la industria sería mejor. Sin embargo, si vas a hacer una maestría con cosas relacionadas a la industria, tal vez allí sí te conviene trabajar primero. Cuando en el caso de la maestría en ciencias, Uh-huh. tal vez no, porque uno pierde esta capacidad de retención en las cosas que viste en la licenciatura y que te van a servir todavía en la maestría. Entonces, en mi caso específico, fue mejor hacerlo de inmediato por dos cosas, ¿no? La pérdida, aprovechar el tiempo en el estudio y llegar a la parte académica que me interesaba y no soltar lo que ya traía de conocimiento de la licenciatura. Uh-huh. Entonces sí, depende de la persona, de lo que la persona quiera para él, ¿no? Yo pienso que allí está la respuesta. Sí, y justo creo que este punto que mencionas también es importante, porque igual a mí me pasó. Digo, estudié la licenciatura en Mercadotecnia y pues es común que como mercadólogo trabajes en el área de mercadotecnia de alguna empresa o en el área administrativa. Pero a nivel personal, fíjate que nunca me he visto en un trabajo de oficina tradicional o lo que se conoce como un trabajo de oficina. Yo en lo personal
tuve la oportunidad y ha sido el único trabajo de ese estilo que he tenido, y ya lo he comentado la gente que nos lleve siguiendo en el canal. Tuve la oportunidad de trabajar en Telcel como asesor telefónico, de los que están ahí y te atienden. Creo que fue un trabajo que me dio mucha experiencia en muchas cosas, pero también fue lo que a mí me hizo decir, esto no es para mí. Cuando he estado, o en la oportunidad que he tenido de hacer investigación en el área social, implica tener que estar con gente que no conoces de entrada, tener que conocer nuevas perspectivas, nuevos panoramas, nuevas formas de ver la vida de alguien totalmente ajeno a ti en diferentes contextos. Y de algún modo, a lo mejor es una opinión muy romántica, me sentía libre, que a pesar de que sí te implica entregas, todo lo que implica un trabajo, las responsabilidades. pero el hecho de no estar en un único lugar me daba esa libertad y me hacía sentir menos cansado. Y que digo menos cansado porque también es verdad que implica, como la investigación como tal, implica un mayor esfuerzo, pero te digo, a mí en lo personal justo fue eso lo que me hizo decir, ¿sabes qué? El área de trabajo de oficina no es mi hit, entonces también decidirme más por esta parte académica. Y creo que también volvemos al tema, porque lo común, y es lo que decía, ¿no? Lo común es que cuando tú terminas tu licenciatura, pues consigas trabajo en una empresa, porque es el modelo tradicional de la sociedad. ¿Cómo percibes tú el gusto por la investigación? Porque también es cierto que no es tan atractiva como otras áreas. A lo mejor, como en el caso de Merca, te puedes ir a trabajar a una compañía que haga publicidad y trabajas mucho la parte creativa y suena bien bonito, a que te digan, ¿sabes qué, güey? Pues tienes que estar leyendo un chingo. Y entonces no sé si por ejemplo en el área de física se dé algo similar. Sí, claro. Digo, volviendo a esto de la industria. Bueno, primero me gustaría platicar, o bueno, comentar que es cierto, no todos hacemos, o no es para todos hacer ciencia, así como no es para todos hacer trabajos de oficina, ¿no? Uh-huh. Eso ya cada quien lo decide por convicción. Y no tiene nada de malo, ¿no? Digo, si uno es pleno con lo que hace, llámese el trabajo que haga, es suficiente, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta y va aunado a esto, se trata de la convicción que tengamos como ser humano de hacer lo que queremos y creemos que necesitamos hacer para dejar una huella pues en el planeta. Porque si bien es cierto, en la parte de física, como ingeniero físico, te dan las herramientas para ir a la industria y resolver problemas. Que tal vez no la mayoría de los ingenieros puede resolver por el tipo de conocimiento que adquieres en una licenciatura de ingeniería en física, ¿no? A ver, pero aquí esta es una duda que me surge. Yo no sé de qué trabaja un ingeniero físico. O sea, si me dices un ingeniero civil, digo, trabaja en la ingeniero industrial, lo sabes. Ajá, un ingeniero químico también hay casi de eso. Sí. Pues tengo conocidos ingenieros físicos que trabajan desarrollando turbinas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está toda la parte de fluídica, porque el viento es un fluido, ¿no? Trabajan desarrollando modelos de estas turbinas en compañías de aviones, por ejemplo, ¿no? Es algo que tal vez no sea tan sencillo de hacer o de realizar para un ingeniero industrial, ¿no? También se diseñan procesos. Por ejemplo, conozco gente que trabaja en empresas de electrobombas sumergibles que eficientan la transformación de campos eléctricos a movimiento mecánico, cosas así. Okay. Ese son el tipo de trabajos que puede tener un ingeniero industrial un ingeniero físico en la industria. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, que por cierto, este tipo de trabajos está muy limitado en el país, Sí. muy limitado. Entonces, la mayoría de los que entramos a una carrera de ciencias, tal vez no solo en física, si queremos tener un trabajo que nos remunere bien y nos llene, normalmente elegimos la parte académica, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque uno entra, al menos hablando de lo personal, yo entré a la carrera de ingeniería en física porque sabía que podía darme estas herramientas para entender cómo funcionan las cosas, cómo y por qué funciona lo que tenemos en el mundo, ¿no? Hasta cierto punto. Y esa fue mi motivación principal. Ya viendo lo que realmente puedes hacer con las herramientas que te ofrece una carrera así, yo dije, yo quiero esto para mí y lo quiero seguir haciendo. A pesar de que, fíjate que a diferencia de otras carreras, la física o a los físicos siempre se nos ve como gente zafada, güey. ¿Por qué? No sé, como que dices, es que estudié física o estudio física. Has de estar loco. Todo el día viendo números. ¿Para qué quieres eso? Cosas así, güey, es bien raro. O no pasa de que dices, es que soy físico. Das educación física. No, hago ciencia, ¿no? Sí. Cosas así. Pero sí, de hecho, no sé, tú qué pudieras decirme, o en tu caso personal, ahora que pasaste de una licenciatura como mercadotecnia a una maestría que te exige hacer investigación, ¿cómo has sentido el cambio, güey, hacia eso? Mira, yo de la licenciatura a la maestría no hay un punto de comparación. O sea, no se puede comparar. Porque al menos, digo, la licenciatura no es que haya sido fácil en el sentido de que no hubiese como cierto grado de exigencia o algo del estilo, pero los temas se me hacían muy digeribles, como procesos. Bueno, es que aquí entra otra cuestión. Mercadotecnia, a final de cuentas, es una disciplina compuesta por otras áreas. Entonces ves diseño, ves economía, administración, y termina siendo como un compilado de varias cosas donde, justamente lo decías hace rato, en la maestría ya te estás dedicando a un tema de lleno. No es como que, si bien en la maestría llevo diferentes materias, al final todas tienen que ver con tu proyecto de investigación. Todas convergen a un mismo punto, ¿no? Entonces, pero no hay un punto de comparación porque, disculpen los ladritos, hoy tenemos de visita a una perrita aquí en la casa, entonces... Y no soy yo. Pero te digo, al menos yo sí creo que no hay un punto de comparación en este sentido, porque también, al menos en la licenciatura, nunca vimos dentro de las clases la investigación a este grado de profundización. Porque es verdad, por ejemplo, y es lo que mencionaba, a mí Mike, mi maestro, me dio clases de investigación y con él me gustó mucho la investigación, pero, por ejemplo, aplicas esto pasa mucho en la investigación social y más como alumno en esa etapa. Si te dejan hacer una entrevista y te dejan entrevistar a 20 personas, pues tú como estudiante aplicas la de: hola, yo me llamo Juan. Hola. Sí. Entonces dices, güey, obviamente tu profesor se da cuenta de que estás fingiendo la voz. Pero lo ves en esa dimensión de estudiante y que dices, ay, güey, no pasa nada. Cuando yo ahí es a lo que voy, ¿no? Ya cuando salía la parte profesional, donde dices, güey, realmente nos llegó a tocar proyectos que te decían, oye, ¿cuándo empieza el proyecto? Mañana, y ya debes tener 3 familias. Evidentemente no puedes hacer eso en el área profesional. Entonces... Ni la romántica, tener 3 familias está medio feo. Sí, y vamos, en este sentido para mí ha sido, no sé cómo describirlo, porque si bien ha sido cansado, también ha sido algo que disfruto, porque al final de cuentas es algo que me gusta, pero creo que no, a lo mejor también tiene que ver eso. Si estuviese en una maestría
de profesionalización que tuviese que ver con merca, lo que mencionabas, ¿no? No sentiría tanta diferencia. Bueno, en mi caso también, mi maestría, la mayoría son psicólogos, mis compañeros que también sí, mis compañeros y mis compañeras que también si están escuchando esto, pues ha sido muy chido convivir con ellos. Pero de pronto sí sentí como esta parte de alienación, así como de, güey, pues es que tú no eres psicólogo. ¿Tú qué estás aquí? Y no que me lo demuestren así, sino es algo más a lo mejor a nivel personal, como decir, güey, claro, no tiene nada que ver la formación, ¿no? Porque pues la mercadotecnia a final de cuentas también tiene mucha intervención en la parte social, pero a lo mejor, no sé si de pronto sí te sientes abrumado, decir, ay, güey, qué tanta diferencia va a haber en los conocimientos que ellos tienen y los que tengo yo en relación a que ellos estudian de manera más directa la conducta. Y que bueno, para eso es la maestría, ¿no? Para aprender. Pero sí, creo que en ese sentido ha sido un poco mi experiencia. ¿Y qué fue lo que te motivó a ir de un área a la de merca a una maestría en ciencias del comportamiento humano? Supongo que fuiste inspirado por Mike y Efra. Totalmente. En el sentido del gusto por la investigación, sí. La neta es que trabajando con ellos en los proyectos que hemos colaborado a nivel licenciatura, fueron como ese gusto en lo profesional también, pero en particular el comportamiento tiene que ver con mi trabajo con mi hermana, con Vania. Vania es maestra en psicoterapia clínica, entonces de pronto, no sé, me toca ver como algunas historias que tienen sus pacientes. Nosotros en su momento dábamos cursos y talleres de desarrollo humano con una perspectiva más clínica, entonces de algún modo también me tocaba estar en esta cuestión de involucramiento con esta parte de psicológica, por así decirlo. Entonces de ahí es donde surge el gusto por este área en concreto. Yo estaba indeciso porque sí tenía claro que me quería dedicar a algo que tuviese que ver con la psicología, con el comportamiento, y me planteaba igual, decía, bueno, hago la maestría igual en psicoterapia clínica, pero realmente yo no me vi en lo clínico justamente porque implica, digo, a pesar de que existen muchas modalidades de terapia clínica, a lo mejor terapia de grupos o lo que sea, implica estar en un entorno en concreto, vaya, en un consultorio, en una clínica, lo que sea. Y decía, pues no me terminaba de convencer. Entonces estuve revisando opciones. Creo que en mi caso la elección de la maestría no fue como... Lo pensé muchísimo. O sea, estuve viendo opciones en el sentido de, ok, de pronto vi por ahí una maestría que era en desarrollo, que tenía que ver con la aplicación de cosas más administrativas a la política, a programas de desarrollo público, y no me terminaba de convencer. Cuando veo la maestría en ciencias del comportamiento, fue como que de esas cosas que dices ni hecha ni mandada a hacer, porque tenía todo lo que me interesaba. Por un lado, la parte de la psicología, que en primero y segundo semestre llevamos teorías psicológicas. Por otro lado, la parte de la investigación aplicada. Y por otro lado, la formación como docente, que también es un área que me gusta. Entonces, te digo, yo cuando estaba revisando el plan de estudios decía, se me hace muy chido y me encantó. Y eso yo lo descubrí en el 2018. Yo en el 2018 ya sabía que quería esa maestría. Pero justamente te digo que decidí hacer esta pausa en la parte académica y dedicarme a lo profesional. Entonces ya en 2020 fue cuando decido aplicar a la maestría. En plena pandemia. Sí, que fíjate que fue Digo, me tocó iniciar en modalidad virtual. ¿Ya vamos a regresar en agosto? Sí, ya estuve viendo el comunicado de trabajo.
Pero no sé, a mí me ha gustado mucho la modalidad ¿Sí? virtual. Es lo que comentábamos el otro día, nos dio la oportunidad de verificar que en realidad este tipo de aprendizaje sí funciona y funciona de igual manera que la presencial. Sí, Que es cierto, hay personas que necesitan estar en un lugar en concreto, laboratorios en mi caso, yo no he dejado de ir a la universidad en toda la pandemia, con sus medidas respectivas obviamente, pero es cierto, o sea, uno puede aprender bastante bien desde casa. sí. Sí, que no sé si, por ejemplo, a ti te llegó a pasar, pero a mí me pasa que siento que estoy, ¿cómo lo describiría? Como meter un chingo de cosas a un contenedor al mismo tiempo. Siento que, al menos en la cuestión teórica, he aprendido, no sé, muchísimas cosas nuevas. Y como que de pronto, a nivel personal, me siento así como que me cuesta estructurar la información, como que digo, ok, ya aprendí esto de acá, ya aprendí esto de acá. ¿Cómo irla organizando toda esa información? Porque al final de cuentas está en bruto, por así decirlo. No sé si te ha pasado y cómo haces ese... Sí pasa. De hecho, creo que sé a lo que te refieres. Y uno empieza a darle sentido a estas cosas que sabe cuando lo empieza a aplicar. Uh-huh. Cuando te enfrentas a un problema que tienes que resolver, dices, pues esto lo voy a utilizar en combinación con esto otro que sé y vamos a ver si funciona. Y cuando funciona y ves que todo lo que aprendiste tiene aplicabilidad y resuelve problemas, dices, wow. Sí. ¿Cómo es que yo? Porque no me dejarás mentir, uno empieza y dice, bueno, voy a hacer, o al menos voy a tratar de hacer investigación. Uh-huh. Pero cuando ves que realmente todo lo que aprendiste, que si lo sabes enfocar, funciona para generar conocimiento, es algo bien chido, güey. Entonces sí, obviamente creo que a todos nos ha pasado. Tenemos un montón de información y no ha llegado el momento todavía de utilizarla y no sabemos qué hacer con toda. Uh-huh. Pero digo, cuando llegue el momento de resolver un problema que requiera estos conocimientos, te vas a sentir con gran satisfacción y vas a saber que todo lo que aprendiste puede tener una dirección bien encaminada. Sí, sí, neta. Y sobre todo eso me pasa con áreas en las que de plano no sé, por ejemplo, ahora la cuestión cuantitativa. Uh-huh. Para mí ha sido como, porque al final yo me formé mucho en la parte cualitativa y ahora lo cuanti ha venido a ser para mí como, no sé, como sí me abrió una nueva perspectiva totalmente. A lo mejor sería bueno que para los que nos escuchan les des como el contexto de qué es lo cuantitativo y lo cualitativo, porque... Sí, en la investigación existen, digamos, dos corrientes principales. Una es la investigación cualitativa y otra es la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa, como el nombre lo indica, tiene que ver con las cualidades o cosas que no se pueden medir numéricamente. ¿Qué se puede medir de manera cualitativa? Tu gusto por algo, no sé, a mí me gustan mucho las paletas, o el sabor de algo, como lo pones en números, resulta difícil, ¿no? Existen formas de investigación o técnicas de investigación que te llevan a obtener esos resultados. A lo mejor platicar con la gente. Y yo a lo mejor le pregunto a Jonathan, oye Jonathan, ¿a qué sabe el líquido que estás vapeando? Y él me empieza a dar respuestas. Entonces, con esa información, yo ya tengo o puedo hacer una interpretación de eso como tal. Y por otro lado tenemos la parte cuantitativa, que la parte cuantitativa tiene que ver con la cuestión numérica. Y poniendo el mismo ejemplo, en este sentido, a lo mejor del líquido que está vapeando, yo puedo decir, ok, voy a estudiar de manera cuantitativa el sabor de ese líquido que está vapeando y empiezo a decir, pues tiene tanto porcentaje de este ingrediente, tiene estas cantidades y lo entiendo de manera numérica.
esa, digamos, de manera como a grandes rasgos, es la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Ahora, imagínense en mi caso que la investigación social tiene que ver mucho con a veces cómo se perciben las cosas. Y, por ejemplo, supongamos, yo quiero entender en mi trabajo cómo influye las conductas de riesgo, que pueden ser como conductas de riesgo, cosas que ponen en peligro a la persona. A lo mejor una conducta de riesgo es algún tipo de adicción, puede ser algún tipo de comportamiento que meta a la gente en problemas, puede ser suicidio, cosas de ese estilo. Y para mí lo más lógico es que si quiero saber eso, pues voy y le pregunto a la persona qué siente. ¿Por qué haces eso? Ajá. Y cómo vive un fenómeno, ¿no? A lo mejor alguien que se corta, yo digo, pues, oye, ¿por qué te cortas? Y ya me va a decir, pues porque me siento triste. Porque me hace sentir vivo. Ajá. Sí, cosas así. Y ahora, para mí es lo que te digo, ¿cómo pongo eso en números? ¿Sí? Claro, existen medidas, escalas de medición que son encuestas, por así decirlo, donde tú le preguntas a la gente del 1 al 5, ¿qué tan triste te sientes? Claro, esa parte también tiene un sustento teórico bastante. Las escalas que se realizan llevan un proceso para que sean válidas muy denso, pero esto te digo es a nivel personal. No lo termino de comprender del todo. Como que digo, ok, siento que sí, ya sabes que se siente en su nivel de tristeza del 1 a... Se siente un 4 de triste. Pero es un 4, ¿no? ¿Para quién es un 4? A lo mejor alguien que ha vivido con distimia, un 1 puede ser un 4, ¿no? Y alguien que acaba de ocurrir algo, a alguien que le acaba de ocurrir algo que lo pone triste, un 4 puede ser no tan grave, ¿no? Y que ahora entra algo que quiero mencionar porque, por ejemplo, digamos que ahorita que estamos platicando es como esta división natural que se puede dar en las ciencias. Por un lado, en tu caso, que te dedicas más a las ciencias exactas, a las ciencias que tienen que ver con números, yo que estoy más en la parte de lo social, pareciera que la gente lo ve así, como una división natural. Como de, no, güey, es que o eres quali o eres quanti. Creo yo que no debería ser así. Pasa algo similar en la ciencia, al menos en física. En física se da mucho esta distinción entre físicos experimentales y teóricos. Cuando en realidad, a lo mejor de manera análoga en la psicología, debería ser que un psicólogo no puede ser o uno u otro, más bien debería tener la capacidad de atender las dos y convergerlos en algún punto, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con los físicos, o sea, no puede ser simplemente experimental si no tienes el sustento teórico, ¿no? ¿Para qué haces lo que haces si no sabes de lo que hablas, ¿no? Sí. Debes de saberlo para poder empezar a hacer las cosas. Imagino que debe ser algo similar. Sí, y que creo yo que, como dices, en este sentido, pues tiene que ver con la persona. Yo hacía una analogía a la guerra de consolas de videojuegos, donde tú defiendes la consola que tienes porque es la que tienes, es con la que juegas y es la que más te gusta. Es la mejor para ti. Ajá. Y de pronto ha existido mucha esta división entre, no, es que yo soy Team Nintendo, yo soy Team Xbox, yo Play. Y luego le preguntas a la gente que ha jugado con todas las consolas y te dicen, ¿qué me gustan todas? ¿Por qué me voy a quedar con una? Claro, entiendo que a nivel de habilidades, a lo mejor eres mejor en un área que en otra. Pero me parece que no debe ser como que por ser bueno en un área en concreto descartes de inmediato las demás. Ajá. Sí, entonces, no sé, es un rollo esta cuestión de la división de lo cual y lo cuanti. Y más ahora que me parece que se ha venido enseñando
o pareciera que lo cuantitativo tiene más valor, hablando de cualidad. Ujú. A lo mejor porque con lo cuantitativo puedes hacer estadísticas de las cosas y tener una cierta certeza de qué es lo que va a pasar. Porque, digo, no sé, seguramente han escuchado que el ser humano es algo, vamos a ponerlo así, caótico. No sabes cómo va a actuar cada persona simplemente porque cada persona es un mundo, ¿no? Y las emociones, los pensamientos, los problemas mentales o no te hacen hacer o realizar acciones, ¿no? Entonces, no sé, tú como psicólogo, perdón, como mercadólogo que está empezando en esto de la psicología, en este momento de tu posgrado, ¿podrías decir que la psicología se puede ver como una ciencia reproducible? Hablar porque la psicología atiende a las necesidades mentales de un ser humano, ¿no? Y supongo que basado en esto, las ciencias del comportamiento se basan en la psicología. Sí. Entonces, sí puede ser como muy reproducible en los métodos que... Esta es una duda que yo siempre he tenido, ¿no? ¿Puede reproducirse en dos distintas personas los mismos resultados aplicando distintos métodos? Sí y no. Porque, por ejemplo, ahí tienes posturas como las del conductismo, que el conductismo es lo que... El ejemplo más claro que se tiene es el de los perros de Pavlov, donde tú aplicas un estímulo. No sé si conoces el experimento. No lo conozco. Pavlov lo que hacía es que trabajaba con unos perros donde les daba un estímulo, que el estímulo era sonar una campana. Entonces siempre que sonaba la campana, él les daba de comer a los perros. Entonces los perros llegó a un punto donde aprendieron que al escuchar la campana su sistema digestivo, se le conoce como la salivación, pero realmente lo que hizo fue de algún modo exponer el sistema digestivo de los perros a un sonido. No, más que a un sonido, exponerlo para poderlo observar. Entonces, y bueno, dicen que la idea le surge de una vez que un vato le dispararon y se le quedó el hoyo. Y él dijo, no mames, güey, puedo ver lo que hay dentro. Entonces se le ocurrió cómo configurar la exposición del sistema digestivo y verlo para poder estudiarlo de manera directa, y empezó a ver, te digo, muchas veces se habla de la salivación, pero también tenía que ver con los jugos gástricos. Empezaba el sistema digestivo a trabajar siempre que sonaba en la campana. Entonces a esto se le llama condicionamiento. Los perros en ese momento estaban condicionados y aprendían un patrón de comportamiento. Entonces, a final de cuentas, para la psicología, uno de sus objetivos, dependiendo de la postura, pero casi siempre ha sido predecir y controlar el comportamiento de las personas. Entonces, ahí si es reproducible, sí, porque a final de cuentas la mayoría de las personas tienden a actuar de maneras muy similares. Desde la postura que quieras abordarlo, a lo mejor, por ejemplo, en el psicoanálisis, que es algo más que tiene que ver con el inconsciente, pero también las personas tenían ciertos comportamientos. Entonces, de algún modo, sí, el ser humano es muy impredecible, pero también es muy predecible. No sé si... Sí, me quedó claro, pero ahora me surge otra duda. ¿Es predecible a nivel individual o a nivel grupal? Ahí es la cuestión, porque, por ejemplo, tienes, por un lado, la psicología individual, que se encarga justamente de estudiar al individuo, y un área que es la psicología social, que tiene que ver más con la cuestión de cómo se comporta el ser humano como grupo, que también, digamos que se parte de lo individual a lo general, porque si tú como tienes los patrones de comportamiento de un individuo, cuando los tienes como grupo, realmente a lo mejor no va a haber una variación tan grande en esos patrones de comportamiento. Pensemos en alguien, ¿cómo decirlo?
bueno, es que hago, más bien me llega la misma idea de que hay tantos niveles de lo social, porque a final de cuentas el ser humano sí partes de lo individual, pero luego estás dentro de tu contexto, por ejemplo, familiar, luego de tu contexto académico, luego de tu contexto local, nacional. Entonces es ahí donde a lo mejor surge esa complejidad de lo predictivo. Sí, imagino que sí. Por lo que comentas, debe ser un dolor de cabeza grande para las personas que se dedican a estudiar los comportamientos sociales, ¿no? Y Sí. tratar de ver, no sé si sea en México, a través de el estudio social o de las personas hacia dónde va un país, ¿no? Sí, y es que te voy a dar el ejemplo con mi proyecto de investigación que te digo que tiene que ver con las conductas de riesgo. Yo ahora lo estoy abordando desde la parte de la psicología ambiental, que es cómo influye el entorno, llámese espacio físico y no físico también, cómo influye en tu comportamiento, ¿no? El hecho de que nosotros ahorita estemos en esta habitación, que por ejemplo a nivel personal tengo calor, Yo también. entonces eso influye en nuestro comportamiento, güey, Sí. y a lo mejor hace que estemos incómodos, así como de, güey, tengo un chingo de calor. Somnolientos. Y después, si eso lo trasladas a las conductas de riesgo, está bien complejo, porque sí, una cosa, yo por ejemplo, con mi trabajo, quiero estudiar la presencia de ciertos espacios físicos como predictores de conductas de riesgo, lugares abandonados, terrenos baldíos, falta de iluminación de alumbrado público, cómo esos factores hacen que a lo mejor haya más crimen en una determinada área. A lo mejor en un área donde hay más oscuridad, pues es más viable, ¿no? que exista o que se cometan crímenes porque no son perceptibles. Pero después si lo piensas, con que dices, bueno, yo estoy estudiando el entorno físico, pero a lo mejor puede haber un área donde se da esa misma característica, pero resulta que en esa área la gente que vive ahí presenta un mayor nivel socioeconómico, presenta mayores niveles educativos y varía tanto que dices, güey, sí, es complejo. Sí. Bueno, digo, en lo que llevamos de plática, creo que nos hemos centrado solo en psicología y en física, ¿no? Sí. Imagino que el espacio va a estar abierto por si alguien que nos escucha quiera venir a platicar de sus áreas en específico. Sí, que totalmente. Digo, prometo que al menos preguntas interesantes les vamos a saber hacer. Sí, que digo, ahora pues estamos tú y yo, ¿no? La idea, como lo hemos también venido diciendo durante mucho tiempo, el canal siempre es un espacio de apertura, de que si alguien quiere venir y contarnos algo, está abierto el espacio, porque también creo que hacen falta espacios donde la gente pueda contar. Usualmente, fíjate que a nivel posgrado utilizamos las fiestas, y esto es real, para hablar de nuestros proyectos. Sí. Con cheve en mano y lo que quieras, pero es como deberíamos estar aquí simplemente para divertirnos y estamos hablando de lo que hacemos. Sí. Tal vez a lo mejor es por la falta de apertura de este tipo de espacios. Sí, y también, vaya, a lo mejor ahorita no sé quiénes nos estén escuchando, que cuéntenos también, porque a lo mejor nosotros ahorita nuestra idea es que lo entienda la mayor parte de la gente posible. Díganos si a lo mejor, como estuvimos platicando ahorita, fue fácil de comprender, fue complicado, porque la idea es que esto, si tú que nos estás escuchando, a lo mejor no sabías, que lo entiendas y que digas, güey, pues está chido o no está chido, no me gustó, pero que entiendas por qué no te gustó. Y no que sea a lo mejor como no me gustó porque no les entendí, o sea, eso también creo que está bien que nos lo digan. Más bien estaría de lujo porque pues así podemos modificar la manera que hablamos. Sí. Para que sea más entendible. Sí. Y fíjate que ahora que lo pienso, sería una buena idea para quien ha llegado a este punto del video. Si están interesados en que hablemos de algún tema en específico, aunque no seamos expertos,
Trataremos de hacerlo y de hacerlo bien. ¿O tú qué piensas? Sí, yo también creo que eso también está bien porque también si hablamos de un tema en concreto, digo, te permite centrarte en eso. Volvemos al tema de la especialización, ¿no? A lo mejor si a alguien le sirve, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho un canal de ciencia, no me acuerdo el nombre, y ¿Tanto te gusta que se te olvide el nombre? es que es el nombre del vato, pero es Appler, no sé qué. Es más, lo voy a checar en este mismo momento porque sí me parece importante que o sea, compartirles esto, pero les voy a decir por qué me gusta. Porque el vato se centra en la hipótesis, en el planteamiento de hipótesis, y solo habla de planteamientos de hipótesis y lo aborda desde diferentes perspectivas. Y se me hace chido porque justo en un momento estaba buscando como una postura muy concreta y que no la entendía porque hablaban todos los... La información que revisaba era muy especializada y decía... Muy técnica. Ajá, sí, muy técnica. Y este vato fue como... Lo puso en un contexto coloquial y dijiste, sí lo dijeron. Sí, entonces, vaya, aunque tengo que llegar a dominar esa postura con esos tecnicismos, a nivel de introducción fue muy... Se llama Bradley Alger. Así está en YouTube. Es un señor ya grande como de... Bradley, si nos estás viendo, suscríbete. Sí, díselo en inglés. Hablo inglés. Que se lo diga en inglés. Bradley, if you are seeing this, please subscribe. Sí, ojalá que por ejemplo, ese vato nos llegue a escuchar. Estaría bien chido. Que no creo, si habla en inglés, obviamente, español. Sí. Y luego hacemos Spanish English. O tal vez lo chido sería que pudiera venir alguien así y decir, y te digo, esto es a gusto personal, ¿eh? A mí me ha gustado cómo ese vato aborda los temas y estaría chido que viniera a platicarnos, le hacemos la entrevista en inglés, lo que sea, pero justamente es eso, que si alguien quiere venir aquí, está abierto a eso y poder hablar, o ya sea de que nos digan de algo en concreto o de lo que a nosotros se nos ocurra, porque también... Por ejemplo, esta charla fue así. ¿Sí? O sea, no tuvimos un guión como de decir, sí dijimos, pues vamos a hablar de nuestra experiencia en el posgrado y ya fue todo. Pero de ahí se ha ido ramificando a cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. Sí, no sé, Jonathan, si tengas algo más que agregar en este primer episodio. Pues sí, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Y de verdad, si alguien nos ve y está interesado en venir y platicar, lo hacemos. Sí. Sea del tema que sea, no sean ciencias exactas, no sea investigación. Es más, si tienes un proyecto social en tu colonia, del tipo que sea, de baile, y lo quieres platicar, adelante. Sí, y pues también gracias a ti por estar aquí. La neta es que me da mucho gusto que compartamos este espacio. Y pues lo mismo, también muchas gracias a la gente que nos escucha y que sigue ahí, que sigue aquí en el canal. Que te digo, aunque a veces por un motivo u otro no he tenido la oportunidad y espero que tengamos esa oportunidad de mantener la constancia, pero pues que sigan escuchándonos, neta, muchísimas gracias por eso y pues esperamos que sigan disfrutando. Sí, recordando a un soldado caído, un corazón. Sí. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al canal, recuerden seguirnos en redes. ¿Cuál es tu Instagram, Jonathan? ¿O en alguna red social donde...? Sí, pues, en Facebook me encuentran como Jonathan Álvarez. Ajá. En Instagram no recuerdo si es Jonsi-Physics. Ajá. Es JONSY-PHYSICS. Mira, si se deletrea. Y si no, por ahí estaré compartiendo también la liga del canal con este video y... Sí, seguro. Y también va a estar aquí abajo el link de tus redes, por si alguien tiene alguna duda en concreto, mejor díganosla y con gusto les ayudamos. Y igual a mí pueden seguirme como @yets_. Y
pues muchas gracias. Gracias.